hay algo más que les quiero platicar. Fíjense que el domingo, o sea, hace ayer, fui a Tezontepec a una plática porque vino el conferencista que se llama Marino Restrepo, el colombiano, que tuvo visiones místicas del purgatorio, del infierno. Y bueno, pues yo déjenme les cuento que cuando comenzó mi situación de mi proceso de conversión, bueno, bueno, para empezar, un proceso de conversión, ¿qué cosa es eso? Yo nací en la iglesia católica, fui bautizada desde pequeña. Y pasa pues que el bautismo da una responsabilidad a nuestros padres de formarnos en la fe católica. Pero pues mis papás no llevaron a cabo como tal ese proceso de formación conmigo y con mi hermano. Eh, bueno, al menos yo así lo considero. Entonces, pues yo crecí conociendo que era católica, yo llevé a cabo mis sacramentos, me preocupé yo personalmente mucho por hacer mi primera comunión, pero pues no me preparé de la forma adecuada porque lo hice yo sola. Entonces se dan de cuenta que hice muchas cosas mal y yo desconocía muchas cosas, aunque siempre he sentido una fuerte atracción por las cosas religiosas, por las cuestiones de la fe, um, por las cosas espirituales desde chica. Entonces, pues cuando estaba pequeña, yo tomaba la Biblia que había en mi casa. Era una versión que se llama Dios habla hoy. Y yo leía esa Biblia porque tenía unos pequeños dibujos. No dibujos o caricaturas como tal, sino trazos de figuras de personas que pues hablaban de lo que decía la palabra de Dios. Por eso me gustaba mucho mi Biblia. Y pero mi papá no le gustaba que yo leyera la Biblia porque decía que yo no la sabía interpretar y cosas así. Una relación muy rara con mi papá y con la forma en que me educó. Pero pues finalmente yo la leía. A su gusto o no, yo la leía. Y no entendía, efectivamente había muchas cosas que yo no entendía, muchos temas que yo no comprendía. Pero aún así la leía. Después, cuando entré a la universidad, conocí a un compañero que él era cristiano bautista. Curiosamente, él es originario de aquí de Tula, aunque él y otra compañera de Cruz Azul se fueron allá a Guanajuato a estudiar y pues yo en aquel entonces no me imaginaba para nada que yo iba a terminar aquí. Pero bueno, ellos comenzaron a hacer un grupo para estudiar la Biblia, pero desde ese enfoque que ellos tenían de cristianos protestantes. Y pues digamos que eso fue un empujón en mi inquietud religiosa
y en mi acercamiento a Dios. Muy importante, lo tengo que reconocer. Bueno, tuve problemas incluso con mi padre por eso, porque estuve a punto de apostatar de mi fe católica. Y entonces, después, pues ya, cuando me separé de la universidad, me alejé, nos separamos todos los que éramos parte de ese grupo porque, pues, obvias razones, ¿no? Todo el mundo sigue con su vida. Y yo dejé, pues eso por la paz, pero yo en mí se quedó la inquietud, entonces yo empecé a ir a misa, pero no me confesaba, no comulgaba, o sea, no, simplemente iba a misa, ni me estuve formando como católica ni nada, solo iba a misa. Y en ese entonces yo tenía la ilusión de casarme por la iglesia, eso sí, sí, tenía esa ilusión. Y pues después conocí a mi esposo, yo de hecho se lo platiqué a él, no sé, él sabía. El día de Viernes Santo, me confirmaron que mi esposo fue bautizado. Da la casualidad que la persona que ahora es sacristana de la iglesia de la parroquia a la que yo pertenezco, pues es hija de sus padrinos de bautismo de mi esposo y yo no sabía. Y todo pues ocurrió porque pues esta Semana Santa fue muy pesada para mí. Tuve una crisis de mi fe, no una crisis de que haya perdido la fe o la estuviera perdiendo, sino que he estado sufriendo. Yo considero que ha sido un ataque espiritual que me ha hecho caer en pecado mortal en varias veces. Y he estado luchando contra esto, pero me ha costado mucho trabajo. Entonces el viernes pues yo me sentí muy mal y me fui a acompañar a nuestro Señor, al monumento que se hace en la iglesia. Y pues estuve allí y pues ella me miró y pues, se acercó a platicar conmigo. Pues la plática pues allí me confirmó. Me dijo, pues ¿quién es tu esposo? ¿Quién era tu esposo? Pues ya le empecé a explicar porque pues es gente que se conocen aquí. Como es un pueblo pues de antes y ellos todos son de aquí, pues la gente se conoce. Yo a mí no me conocen porque pues yo no soy de aquí. Cuando le empecé a decir, pues ya me dijo, dice, sí, yo conocí a tu esposo, dice, era ahijado de mis papás, ellos son sus padrinos de bautismo. Y yo me quedé así como que, oh. Y bueno, ¿esto a qué va? Que les digo, pues tuve este proceso yo de conversión de mi fe. Y cuando conozco a mi esposo, él no se, o sea, él se presentó, como nos conocimos a través de internet, en su perfil como católico. Pero ya cuando yo estuve aquí con él y que ya empecé a vivir con él, me di cuenta que su formación era protestante y que su mamá era protestante e incluso pues en ese tiempo se expresaban muy feo de la iglesia ellos, de la Virgen y del Papa. Qué triste, qué pena. Y pues realmente yo no hacía nada, yo me quedaba callada y como yo traía esa confusión del tiempo que estuve yendo al estudio bíblico con los hermanos separados, pues yo pensé tal vez si debo de formarme en la fe protestante
porque pues estoy con él y porque yo quería agradar a su familia. Bueno, más que nada su familia era su mamá y él. Entonces yo quería agradarlos, yo me los quería ganar y yo estaba así como confundida, pensando que tal vez, pues sí, Dios el camino que quería era que yo cambiara mi fe. Y como yo leí mucho la Biblia, pues yo sé encontrar las cosas, los versículos y algunas veces pues entender las interpretaciones. Bueno, pues el caso es que como vi que eso no fue así, o sea, llegó un momento en que me di cuenta que ellos tampoco eran como tal buenos cristianos a pesar de que eran de otra doctrina cristiana y que no daban un buen testimonio porque realmente eso es lo que a nosotros los seres humanos pues nos convence y nos educa, el testimonio de las personas, el ejemplo y como pues realmente el ejemplo de su mamá que era la que traía muy fuerte esa tendencia, pues no era bueno, pues yo allí fue cuando hubo un quiebre en mí y aunque yo no lo expresaba como tal, yo me reafirmé internamente, espiritualmente, como católica. O sea, mi discernimiento me llevó a que mi fe que yo tenía, que yo había nacido católica, y que una cosa que me dijo mi papá es muy interesante. Él me dijo, cuando tuvimos algunos conflictos por esto de mi estudio bíblico, me dijo, tú naciste en la iglesia católica, tú eres católica, tú ya fuiste bautizada, tú no necesitas volverte a bautizar en otra iglesia y lo que tú necesitas es aprender de tu iglesia. Y entonces, cuando pues tuve ese conflicto de que yo quise ganármelos y que estuve tratando de seguir su ejemplo y que vi que su ejemplo no era bueno, pues fue cuando yo dije, ¿sabes qué? Mi padre tenía razón. Si yo nací católica, Dios así lo permitió. O sea, si Dios me trajo, me dio la oportunidad de venir a este mundo y me la dio en una familia católica, es porque para él así era lo mejor para mí. Porque ese tipo de cosas, pues uno no las decide, ¿ve? Sí, fue lo que yo entendí. Y dije, y es cierto, o sea, a final de cuentas estamos creyendo en un mismo Dios. Estamos creyendo en nuestro Señor Jesucristo. Y ahí en ese tiempo yo traía un conflicto con el dogma de la fe de la Virgen, de su virginidad y de todo lo que ella es, con las cuestiones de los santos y con, pues ir con la iglesia y todo eso. Me pasó lo que a muchos nos pasa de como católicos, ¿no? Que si no es que yo cómo me voy a confesar con un hombre que es igual de pecador que yo o más y todas esas cosas con las que se atacan los principios de nuestra doctrina. Que a final de cuentas, pues ya con todo lo que yo he andado por ahí hurgando, pues yo ya me convencí, ¿no? Y mi discernimiento me ha llevado a confirmar mi fe. Y a eso es a lo que se le llama o le llamo yo ese proceso de conversión porque pues muchas cosas que a final de cuentas es el Espíritu Santo pone en ti esa inquietud y también va poniendo los medios para que tú vayas conociendo y se te vaya abriendo tu conciencia. Y pues finalmente, como luego dicen, después de todo esto que ha ido pasando en mi vida, el desenlace con la pérdida de mi esposo,
pues me llevó a afianzarme más, a agarrarme más a mi fe y a querer saber más de un tema que yo era ajena, que es las post, ¿cómo se llama? Ay, bueno, postimería, post, ay, ya, ¿cómo se llama? Hoy, bueno, el tema, el dogma de nuestra iglesia, de que somos una iglesia militante, que somos los que estamos vivos, una iglesia purgante, que son las personas que fallecieron en gracia, pero que tienen que reparar el, por el pecado, los pecados que cometieron. Y la iglesia, pues que ya está en la presencia de Dios, todos los santos, todos los hombres justos que ha habido, sus almas. Y allí fue donde yo me di cuenta también de que yo tengo un llamado a hacer oración, a interceder por nuestra iglesia, por todas nosotros los que formamos parte de la iglesia y sobre todo por las personas difuntas. Fue cuando yo me di cuenta y me he ido dando cuenta, cada día me ha ido Dios confirmando de diferentes formas, pues que ese es mi llamado, hacer oración sobre todo por las almas del purgatorio. ¿Por qué? Pues por la manera en que perdí a mi familia. La forma en que ellos partieron, su estado de gracia en el que ellos partieron. No es que yo juzgue lo que son las acciones de mis padres o de mis hermanos o de la gente con la que yo convivo, pero pues es que también tuve una especie como de despertar de mi conciencia al pecado. Es muy difícil para mí ya ahorita no darme cuenta cuando cometo un pecado. Y es una lucha muy fuerte porque lo que sabe una persona, la conciencia que tiene sobre las faltas que comete ante Dios, hay un momento en que hay un velo. Yo sí lo puedo explicar. A veces estamos cometiendo faltas, pero tenemos un velo, porque no tenemos conciencia plena de lo que estamos haciendo. Pero cuando ya se nos ha revelado, ay, ya me estoy empezando a sentir. Ahí el detalle, porque tu responsabilidad hace más grave el pecado, porque cuando cometes un pecado lo haces deliberadamente y con plena conciencia. Para que un pecado sea grave, se requiere conocimiento del pecado, saber que es grave y la voluntad y el hacerlo. O sea, ese es el proceso que hace que sea más grave. Y eso es lo que me ha estado pasando a mí. Y eso me ha estado afectando a mí espiritualmente. Y estoy batallando con eso. Y pues les decía que esta persona, este predicador, esta persona que tuvo estas visiones,
pues tuvo un papel importante dentro de ese proceso en el cual yo me he ido formando, porque pues yo encontré su información en YouTube, y él tiene una página de internet. Entonces se dan de cuenta que pues me enteré que iba a venir y yo quise verlo, quise ir a escuchar. Dio su testimonio, el testimonio de él ya lo he escuchado incluso más completo, pero en algunas ocasiones pues da otros temas diferentes, pero pues yo iba a ver, ¿no? A ver de qué iba a ir a hablar. La alergia. Bueno, y pues fui y de hecho platiqué con él, me acerqué, me autografió los libros que compré. Compré este libro y el libro del purgatorio. Discúlpenme, es que me estoy sintiendo mal. Después sigo platicando, al final de cuentas, pues ahorita ya les dije lo que era importante que quería comentarles, que había ido a ver a este señor.